Marvel, esto no está funcionando. Y en este caso no soy yo, sos vos. Ok, las cosas como son. Las películas de Marvel Studios no están logrando lo que hacían antes. Y no, esto no va a ser un video donde voy a decir que el MCU tenía que terminar con Avengers Endgame, pero es un hecho que algo ha cambiado desde esa película y no ha sido para beneficio de la franquicia. ¿En qué momento una película de la saga más taquillera de la historia, que promociona a su nuevo gran villano, recibe tan variada recepción por parte del público? Ni siquiera yo, una persona que ha estado obsesionada con estas películas desde que tiene 12 años, he querido sacar un video del MCU desde hace meses. Y créanme, lo he intentado, pero una vez que empiezo a editar simplemente ya no es lo mismo. Y no es porque ya no quiero hablar de estas producciones, más bien creo que ahora más que nunca lo quiero hacer. Y de ese mismo sentimiento parte esta intervención. Me estoy quejando porque me importa. Esta problemática está afectando al futuro de la saga que me inspiró como artista y construyó como persona, y creo que se limita a algo muy simple: al MCU le está faltando corazón. Hace poco en una entrevista, el talentoso escritor y director James Gunn habló sobre la famosa fatiga de superhéroes. Si no tienes una historia en la base de todo, el estar viendo cosas chocando entre sí, sin importar qué tan ingeniosos sean esos momentos o qué tan inteligentes sean esos diseños y efectos visuales, solo va a traer fatiga, y creo que eso es algo muy real. Partiendo de esto, en un lapso de básicamente 2 años, Marvel estrenó 8 películas, 8 series de televisión y 3 especiales para Disney Plus. 108 semanas, de las cuales un 55% tuvieron algún producto bajo la estampa del MCU. ¿Por qué importa esto? Porque durante este periodo de tiempo llegamos a un punto donde el MCU se convirtió en cantidad sobre calidad. Y cuando estamos hablando de arte, esa es una señal gigantesca de alerta. ¿Realmente vale la pena priorizar sacar contenido rápido en vez de crear buenas historias? Creo que de acuerdo a las últimas noticias, se están dando cuenta que no. Hemos tenido al alcance de nuestras manos proyectos que tienen el potencial y la fuerza para crear el siguiente gran éxito de Marvel. Presupuestos, equipos creativos y elencos que son totalmente capaces de traernos un producto que marque nuestros corazones y que al mismo tiempo funcione para hacer crecer el universo cinematográfico. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, parece que estamos obteniendo algo cada vez más parecido a Mini Espía 5 que el siguiente gran éxito del MCU. Como fan de hace ya una década, me duele demasiado ver cómo con tantísimos recursos y talento no nos están dando producciones que nos dejen enamorados por varios días. Historias que creen momentos épicos donde su impacto no caiga en una pelea de CGI, sino que más bien brillen por la crudeza y ritmo de la trama. O historias que nos pongan en el borde del asiento por las actuaciones, o historias que visual y auditivamente nos hagan sentir un mar de emociones. Historias que vengan con tanto amor detrás que uno simplemente lo nota. Hoy en día parece que nos están dando productos que solo sirven como una transición sin esencia hacia algo más grande, cuando antes teníamos historias increíbles que también cumplían ese cometido sin problema. Cuando lo más memorable de una película es la escena postcréditos, creo que estamos en un grave problema. Pero bueno, tampoco me malentiendan. No es como que en estos 2 años solo hemos tenido pura porquería. Más de una de estas producciones, o al menos pequeños fragmentos de las mismas, han sido una completa delicia de observar. ¿Se acuerdan del impacto tan masivo que tuvo WandaVision? La forma en la que mezclaron formatos televisivos tan creativamente para darnos una historia de pérdida y aceptación fue una combinación increíble. ¿O se acuerdan de la preciosidad técnica que tuvo The Falcon and the Winter Soldier? Esos planos perfectamente calculados e iluminaciones brutales nos dieron una inmersión gigantesca en una tensa y emocional trama. O bueno, ¿cómo olvidar la creatividad plasmada en Multiverse of Madness? Sam Raimi llegó y demostró que aunque estemos en los 2020, todavía podemos abrazar la naturaleza absurda de los cómics y hacer locuras que calcen completamente con la trama. ¿Ustedes vieron el especial de Werewolf by Night? Esta historia trajo uno de los productos más interesantes que ha tenido el género en años, y todo es gracias a la combinación tan bien ejecutada entre el cine clásico de horror con el cine de superhéroes. Y bueno, por supuesto, Wakanda Forever, el mejor ejemplo que puedo darles. Con una trama que gira en torno a la ardua lucha con el duelo y la vulnerabilidad que trae el mismo, la secuela de Black Panther brilló en cada aspecto de su producción a niveles altísimos. Con interpretaciones que nos transmitieron la humanidad de los personajes y una dirección de arte y musicalización que nos transportaron a estos mundos ficticios, Wakanda Forever denotó corazón tras cada segundo de su duración. Entonces, Marvel, ¿por qué no podemos tener más de esto? Creo que no hablo solo por mí mismo cuando digo que se está haciendo cada vez más difícil que me importe el futuro del MCU. Es más, en total y completa honestidad, creo que el único proyecto que me emociona al futuro es Guardians of the Galaxy Volume 3, porque trae el fin a mis películas favoritas de toda esta saga. Esas historias con personajes imperfectos que se unieron para construir una nueva familia marcaron mi vida de una forma que jamás pensé que fuera posible por parte de una película. Y es que es a eso mismo a lo que me refiero. Quiero historias que perduren con el tiempo, historias que me sumerjan en sus mundos, historias que me emocionen con solo ver el tráiler.
Quiero historias que dejen marcas en nuestros corazones. Los recursos y posibilidades están ahí. Conforme pasan los meses, traen más artistas súper talentosos que pueden construir producciones que impacten generaciones. Pero si todo esto lo siguen produciendo a la velocidad que lo están haciendo, el amor se va a perder cada vez más. Y Marvel lo sabe. Más de la mitad de las producciones que están agendadas para este año están siendo atrasadas incluso hasta el 2024 con tal de dedicarles más atención, y honestamente creo que ese es el primer paso hacia un mejor futuro. Que usen ese tiempo para pulir el tono que quieren llevar a cabo, para ponerle sentimiento a los guiones, para tener una consistencia con los efectos visuales, porque Marvel, si siguen tomando por sentado que les vamos a llenar el cine cada vez que hagan un estreno solo porque son ustedes, les va a salir mal eventualmente. El arte ocupa amor y ocupa tiempo. Las piezas hechas solo por hacerlas no le llegan ni a los pies a las que están hechas con cariño. Y claro, la belleza del arte yace por supuesto en su subjetividad, y tal vez ustedes opinen diferente y no creen que el MCU está mal ahorita. Pero creo que estoy con la mayoría de personas cuando digo que algo tiene que cambiar, y si ese algo no pasa pronto, definitivamente estaremos presenciando la muerte del MCU. Presente por ahí, espero que les haya gustado este pequeño ensayo porque yo creo que la realidad es que este es el tipo de contenido que quiero generar a partir de ahora. Tanto en Marvel como en DC están pasando por unos periodos de transición súper raros ahí, ¿verdad? Como que están experimentando para cambiar su contenido, y por esto mismo creo que están sacando películas bastante mediocres, y eso lleva a que cuesta hallar inspiración con productos que son tan meh. Pero bueno, manifestando, orando y absolutamente todo para que Guardian sea como el inicio de este cambio en Marvel, aunque sea. Incluso en un mes sale Across the Spider-Verse, que yo sé que fijo va a estar increíble, entonces podemos esperar a que eso sea una película que tal vez genere inspiración. Les mando un abrazo y como siempre, espero que estén tomando muchísima agua, muchísimas bendiciones y nos vemos a la siguiente.